Estamos de regreso y bueno, pues estoy entusiasmada de conversar como siempre con un gran historiador, gran filósofo, un intelectual de primer orden que es Rafael Rojas. Con Rafael hemos tenido oportunidad de conversar muchas veces y le aprecio mucho siempre la posibilidad de hacerlo porque es una de las mentes brillantes, digámoslo así, para el entendimiento de las cosas. Por más complejas que sean, como las que estamos viviendo en este arranque 2026, pues en el mundo, en este caso en América Latina, en este caso en Venezuela, en este caso en Cuba, en México, en fin, todo lo que nos está mostrando el mapa de las cosas hoy por hoy, con motivo de pues un cambio de ejes, para decirlo claro. Le aprecio mucho a Rafael Rojas, que por cierto lo han invitado y aceptó ser el director del Centro de Estudios Históricos, el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Él ha sido profesor investigador por mucho tiempo en el Colmex, pero ahora es su director y le mandamos un abrazo por este reconocimiento y a su trabajo. Y ahora, bueno, pues en esta nueva condición estamos contactando con él para hablar, Rafael, de todo lo que está pasando, mandándote un abrazo y deseándote feliz 2026. Mira tú cómo empieza. Bienvenido al programa, Rafael. Muchas gracias, Carmen. Qué gusto verte hoy en la mañana. Y sí, muy feliz año para ti. Un año que empieza muy turbulento. Ya veremos. Ya veremos cuánto dura este año. Puede durar una década, ¿eh? Sí. Un año que ya empezó como si fuera una década en pocos días, ¿no? Sí, sí, así es. Es impresionante. Bueno, no pregunto nada en específico porque quisiera tu radiografía de lo que estás viendo. Ya todos vemos las noticias, ya todos quedamos con los ojos cuadrados cuando vimos que Estados Unidos dio el paso y se sustrajo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores y se los llevó a Estados Unidos. Empecemos por ahí. ¿Qué estás viendo con todo lo que vemos en este mundo que nos toca vivir? Bueno, fue como sabes, una intervención, en efecto, como se le llama, operación militar quirúrgica, muy altamente tecnificada, pero al final gravísima en términos de violación de la soberanía nacional venezolana, de ruptura con normas internacionales muy viejas y también de quiebre de equilibrios geopolíticos más o menos establecidos desde principios del siglo XXI en el Caribe. El Caribe está reinventándose una vez más en su larga historia de presencia de imperios atlánticos y reinventándose, yo creo, en buena medida para regresar a un escenario bastante parecido al de principios del siglo XX, en la época de lo que se conocía como el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, en las primeras décadas del siglo XX. En esos años 1903-1904 hubo un bloqueo naval de potencias europeas a Venezuela, siendo presidente de Venezuela Cipriano Castro, y Estados Unidos intervino para tomar cartas en el asunto y luego de las intervenciones en Cuba y Puerto Rico, afirmar su hegemonía y su dominio directo sobre el Gran Caribe, es decir, las islas del Caribe y también Venezuela, Colombia y por supuesto el Canal de Panamá. Y se dieron en esas décadas una mezcla de lo que se conoció como el Gran Garrote o el Big Stick, que era la política la diplomacia, como se llamaba, de las cañoneras, enviando grandes fuerzas navales a los principales puertos del Caribe, y rápidamente esa política fue sucedida por otra que se conoce como la diplomacia del dólar, que era utilizar el poder económico y la solvencia financiera de Estados Unidos para subordinar a las naciones del Gran Caribe. Ahora Trump en unos días está juntando las dos estrategias, la del Gran Garrote y la de la diplomacia del dólar, y ha iniciado un periodo, yo sé que molesta mucho el término, pero sí de tutelaje de una sucesión autoritaria en Venezuela, conducida por un núcleo importante de la cúpula madurista, encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
¿Quién lo dijera? ¿Quién lo dijera que fuera Delcy Rodríguez, como decía uno de nuestros entrevistados esta semana, cachorra cachorra del imperio, usando los mismos términos que Hugo Chávez o Maduro usarían en otras circunstancias. Pero bueno, más allá de ese punto, déjame regresar a la primera parte de lo que acabas de plantear. Usaste la palabra soberanía. Cuando vemos lo que ha desatado esto, vemos un debate muy encendido y muy complejo. Quien oye decir que se trastocó la soberanía de Venezuela, también puede decir cuál soberanía, cuál autodeterminación, soberanía inexistente en términos democráticos porque se trataba de una dictadura. Y entramos en un terreno, Rafael Rojas, muy complejo para el análisis y la explicación de lo que está ocurriendo. Yo comprendo perfectamente a los venezolanos allá y aquí que dicen ya estaba intervenida Venezuela, se robó la elección, no justificando, no es un tema de justificación, sino de entendimiento de qué demonios realmente es todo esto. No, es un sentimiento encontrado permanente con lo que está ocurriendo, pero hablando de soberanía, hablando de autodeterminación, hablando de una elección que fue absolutamente robada por Maduro, ¿cómo usar las palabras para entender el proceso? Sí, yo creo que tienes mucha razón. El asunto es que, claro, la soberanía siempre tiene esa doble dimensión, tanto desde el punto de vista jurídico, político, como histórico, que es, por un lado, la soberanía popular, claro, que es la, ¿verdad? Que es donde fue rota, absolutamente claro, rota. Claro, la soberanía... De donde emana el poder, ¿no? O debería emanar el poder. Claro, exacto. En el pueblo reside la soberanía originaria de una nación y esa soberanía se realiza a través de los órganos representativos, judiciales y ejecutivos del Estado. O sea, una democracia es inconcebible sin el principio de la soberanía popular. Pero por el otro lado está la dimensión externa de la soberanía, que es la autodeterminación de los estados nacionales sobre su territorio. Yo, claro, que he escuchado mucho estas tesis, ¿verdad?, sobre que Venezuela estaba intervenida. Bueno, el tema es que es un tipo, como dijo alguien, ¿verdad?, eran como intervenciones asumidas o intervenciones bien vistas, incluso propiciadas por el propio Estado Nacional. Ahora hay algunos intérpretes y analistas de lo que está pasando que dicen que la situación se está repitiendo porque después de ese acto en efecto violatorio de la soberanía, se está produciendo este desplazamiento hacia un tutelaje que también es propiciado y permitido por el gobierno sucesor. Todo esto tiene que ver con el hecho de que, en efecto, Venezuela se había convertido en una autocracia, sobre todo en el periodo madurista. Por supuesto que esto tiene raíces en el periodo chavista, entre 1999 y 2013, aunque en ese periodo había, una fase constituyente y ciertos elementos de legitimidad del propio Chávez que le permitían ganar constantemente elecciones. Había una dinámica plebiscitaria, ¿verdad?, que le daba un poco de vida a ese sistema político alternativo que se estaba creando en Venezuela. Ya en el periodo de Maduro eso se fue perdiendo y a la vez se fue reforzando la dimensión geopolítica de esa autocracia. Maduro le abrió las puertas de par en par a potencias rivales de Estados Unidos y utilizó precisamente el petróleo para hacer de Venezuela un enclave geopolítico de resistencia a la hegemonía de Estados Unidos. Y esa conjunción de autocracia con alternativa geopolítica, yo creo que en buena medida condujo a la situación que estamos viviendo, primero condujo a las elecciones del verano del 2024, en las que el gobierno venezolano fue incapaz de acreditar el triunfo de Maduro y la oposición, en cambio, presentó pruebas del triunfo de González y María Corina Machado, y eso generó, como tú sabes, un largo y amplio proceso de desconocimiento de la legitimidad de Maduro. Ahora, yo creo que lo que ha sucedido también, como se desentiende de tantas normativas
internacionales, Sí. sí es importante, es grave en ese sentido Sí, sí. como operación violatoria de esas normativas. Y la violación de las normativas internacionales, a su vez, está ligado a este proyecto de reposición y reconquista en buena medida de la hegemonía de Estados Unidos en el Caribe y de desentendimiento de Estados Unidos bajo la administración Trump de toda la arquitectura doctrinal y valorativa del sistema internacional. Sin la menor duda, es un trastocamiento absoluto, un cambio de orden mundial directamente. Sí, es parte es decir, estábamos viviendo en ese tránsito a un nuevo orden mundial, digamos, posterior a la postguerra fría, digamos, al orden mundial asentado desde los años 80 y 90 en el momento de las transiciones a la democracia y el mercado en América Latina y en Europa del Este. Es decir, ese orden internacional de las últimas 3 décadas se estaba minando desde la primera presidencia de Trump, pero no únicamente por causa de Trump o de Estados Unidos. Se estaba produciendo, ¿verdad?, esa desembocadura paralela de nuevos imperios o potencias hegemónicas globales como China, Rusia, el surgimiento de alternativas del sur global como los BRICS, y eso todo ha ido desembocando poco a poco a esta multipolaridad o tripolaridad, le llaman algunos, de los últimos años. Lo que no teníamos tan claro hasta ahora es que esa multipolaridad incluye un reforzamiento del unilateralismo de cada potencia en su área de influencia. Y yo creo que, o sea, se habla mucho de que el principal antecedente de ese unilateralismo regional es la gran ofensiva desproporcionada y genocida ofensiva militar de Israel en Gaza, pero yo insisto en que es fundamental también tomar como precedente la invasión de Rusia a Ucrania. A partir de 2022 se acelera este proceso ya de fase agresiva de dominio o reconquista de cada potencia sobre su área de influencia. Y esta operación de Estados Unidos en Venezuela digamos, es el evento que yo creo que ilustra con mayor claridad este propósito de reconquista de Estados Unidos de su posición predominante y hegemónica en el hemisferio occidental. Se habla mucho del hemisferio y se habla mucho también de toda América, pero por lo pronto eso avanza sobre el Mare Nostrum histórico de Estados Unidos, que es el Gran Caribe. Y el Gran Caribe incluye Venezuela y Colombia, pero también México y Centroamérica. Sí, pero déjame agregar un elemento de las últimas horas. Por supuesto que es este tema del hemisferio es mío, en pocas palabras, ¿no? Sí, y sí. aquí tenemos un evento que tiene que ver con el buque de la bandera rusa, que es un ingrediente disruptivo en esta lógica de esta es mi zona de influencia, y dejando abierta la zona de influencia para Rusia y para la otra potencia que es China. Así lo podríamos entender, pero cuando viene este evento específico, que no sabemos qué va a parar, en donde este buque petrolero con bandera rusa, pues está, dice Rusia, en aguas internacionales, es un ingrediente del tamaño que queramos, pero es un ingrediente que en esto que estás diciendo desfasa. Bueno, no sé, mira, yo creo que lo que sucedió en Venezuela es resultado de la reconcentración de las potencias, como decíamos, en esta fase agresiva en sus regiones. Y Rusia se ha concentrado en Ucrania, ha sentido de hecho el alivio de menos intervencionismo directo, digamos, o de agencia de Trump en el diferendo con Ucrania, y a su vez China se ha concentrado en Taiwán. Y en la práctica hubo un repliegue de las posiciones de esas potencias entre septiembre y diciembre del año pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos realizó estos más de 30 ataques a embarcaciones tanto en el Caribe como en el Pacífico, sin mayor resistencia de Rusia
y de China. Ese fue un periodo de tanteo, de prueba del gobierno de Donald Trump sobre qué tanto podía alcanzar o hasta dónde podía llegar en una operación militar terrestre en Venezuela, hasta que llegó a la conclusión de que podía hacerlo realmente sin mayor contención de esas potencias rivales. Sin duda. Hablando de cosas, de países en específico, Cuba, tu país de origen, por supuesto, ha dicho Donald Trump que el régimen de Díaz-Canel, el régimen cubano, no requiere una intervención tipo Venezuela porque va a caer solo. ¿Qué ves tú respecto a Cuba una vez que está sucediendo lo que está sucediendo con Venezuela? Sí, él se ha referido a México, Colombia y Cuba primero como posibles escenarios de réplicas de operaciones o intervenciones como la que tuvo lugar en Venezuela, pero creo que desde el principio se estaba amagando otra vez más. A veces amaga y a veces sí promete algo que después cumple. Que cumple, sí. Pero sí, en efecto, pero yo creo que aquí se estaba refiriendo no a réplicas exactas, sino a efectos colaterales de la operación venezolana. Y evidentemente sí hay un efecto colateral directo que tiene que ver con el control del petróleo venezolano. Si el proyecto, como parece, sigue avanzando con la colaboración del gobierno de Delcy Rodríguez y Estados Unidos avanza, logra lo que el propio Trump y el secretario Marco Rubio llaman acceso privilegiado o prioritario al petróleo venezolano, cambia todo, porque con eso China deja de ser el principal comprador del petróleo venezolano, Cuba deja de ser uno de los principales o el principal beneficiado del programa de subsidios energéticos desde la época de Chávez, aunque ese subsidio energético ha ido mermando considerablemente en los últimos años. Tú recordarás, Carmen, creo que alguna vez hasta lo comentamos contigo, que en el periodo, digamos, de mayor entendimiento entre Hugo Chávez y Fidel Castro, Venezuela enviaba a Cuba 100,000 barriles de petróleo diarios. Sí. Y hoy está enviando, desde el año pasado, está enviando menos de 12,000, está enviando menos que México. México desplazó a Venezuela el año pasado como principal proveedor de petróleo, aunque eso es bastante reciente, pero eso te da una idea de cómo se ha ido deteriorando. Ahora, con esto, evidentemente, Venezuela dejaría de ser el proveedor fundamental de recursos energéticos para Cuba. Y en eso es lo que está pensando fundamentalmente Trump. Y para México y Colombia está pensando en otras cosas. Naturalmente que en México está pensando en un incremento del intervencionismo directo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, y en Colombia también de otra manera, porque ya acaba de anunciar el presidente Petro que se reunirá pronto con Trump, y yo creo que lo que veremos en Colombia es una intervención más bien electoral, como la que vimos ya en Argentina con Milei, en Chile con Kast y en Honduras también, más recientemente. Sí, vaya llamada la de ayer entre Gustavo Petro y el presidente Donald Trump, que incluso el propio Petro decía, minutos después de la llamada tenía un mensaje y dijo, cambié mi discurso, ya voy a decir otra cosa. Pues sí, porque estaban las patadas, ¿no? Es que en marzo ya son las elecciones. Las elecciones, primarias. Claro, sí. Las primarias, ya todo termina después en mayo, pero después de marzo va a ser muy poco lo que pueda hacer directamente el presidente Petro. Directamente, sí, y coincido, estamos hablando de que la decisión de Donald Trump de intervenir en el hemisferio, por diferentes razones, el tema electoral es fundamental, ya lo demostró, y además lo hace en voz alta, no es una intervención sugerida, son intervenciones directas. Lo de Milei fue impresionante, o votan por los de Milei o no van los 20,000 millones. Así es lo que decíamos, o indultas al de Honduras. La diplomacia de las cañoneras y la diplomacia del dólar. Las cañoneras
en el Caribe, pero también la diplomacia del dólar, ¿no? Sin duda. Sin duda, pues algo insólito. Tú que eres un gran historiador, Rafael Rojas, ¿algo así habías visto? No, claro, porque creo que tanto tú como yo, lo que vivimos y nos formamos en el periodo final de la Guerra Fría y luego de la posguerra fría. Uh-huh. Y justamente el periodo de la posguerra fría es el de estas grandes arquitecturas doctrinales, de la normatividad internacional, la filosofía de los derechos humanos, las transiciones a la democracia, las transiciones ordenadas, etcétera, etcétera. Ese es el mundo que el multilateralismo, ¿sabes? Los organismos multilaterales. Claro, la apuesta civilizatoria. O sea, ese es el universo ese de la posguerra fría, es al que le está diciendo adiós Trump. Y claro, al que le está diciendo adiós desde antes el propio Vladimir Putin en Rusia. La posición de China, fíjate, curiosamente es más ambivalente en este sentido, y por eso es tan fuerte lo que se llama el soft power en China, de lo que sería el imperio o la potencia china. Porque es que China, la condición actual de China como segunda economía mundial y economía que más crece, ¿verdad? Tiene que ver precisamente con ese mundo de la posguerra fría. China se reconstituyó como potencia bajo esas reglas. Entonces su experiencia es muy distinta y hay una tendencia en los chinos a respetar, fíjate, a respetar más ese orden internacional que en el caso de Rusia, que es un imperio, digamos, de vuelta, o de Estados Unidos, que es un imperio que nunca se ha ido, ¿no? Sin duda, y para abonar a lo que dices, hay que recordar en este momento, informar en este momento lo que se anunció apenas. El presidente de Estados Unidos pues le retira a 66 organismos, que prácticamente es la mitad de los entes de Naciones Unidas, su cooperación, sus aportaciones, en pocas palabras. Este es un golpe brutal a un tipo de organización multilateral internacional donde Estados Unidos retira pues a decenas de organizaciones internacionales, muchísimas de ellas que tienen que ver con el asunto climático, muchas de ellas ambientalistas, muchas de ellas que viven de los recursos que los países otorgan para que existan, y lo que dice Donald Trump, no nos sirven. Dice Donald Trump, estas 66 organizaciones internacionales que están relacionadas con tratados, con convenios, con lo que tú estás diciendo, eso, dice Trump, no nos sirve y nos vamos de ahí y no les vamos a aportar más nada. Esto es una sacudida mundial. Así es ahora sí claramente ya de manera desembosada al descubierto este proyecto de ruptura con la última fase del internacionalismo liberal, vamos a decir, en el mundo. Que eso incluye, como sabes, todos estos acentos normativos desde el punto de vista multicultural, en contra de la xenofobia y el racismo, a favor, ¿verdad?, de los derechos de tercera y cuarta generación, el feminismo, el medio ambiente, la prevención y las normas internacionales contra el calentamiento global. Todo eso queda para Trump y sus ideólogos en el universo que llaman woke, o el mundo de lo políticamente correcto, que para ellos es hipócrita y hay que dejar atrás. Y hay que regresar, ¿verdad?, a esta reconstitución de las potencias en su área de influencia, con su propia soberanía y con su propio horizonte normativo, que al final remite muy fuertemente al nativismo. Es una mezcla de nativismo por un lado, aislacionismo por el otro, ¿verdad?, que lo que propone justamente es una ruptura de las normativas internacionales de la posguerra fría.
Pues en eso estamos, Rafael Rojas. Te aprecio muchísimo tu presencia para ayudar a entender, para analizar, pues con este momento que nos toca vivir desde tu perspectiva. Y bueno, pues estaremos en contacto, si me lo permites, en este año que apenas empieza. ¿Tienes algún pronóstico o también te incluyes en el reservado? Pronóstico reservado. No, reservado, porque como decíamos, es un año que puede durar una década. Sí, así que sí, está de hay que locos. administrar el tiempo de otra manera. Hay que administrar el tiempo de otra manera. Bueno, es que es el cambio de los ejes. Es un personaje insólito, Donald Trump, desde luego, y como tú dices, ya desembosado totalmente lo que está haciendo y lo que viene en camino. Es muy complejo para los países. Déjame cerrar la conversación, que te aprecio muchísimo, Rafael, con México, específicamente con México. Tú eres una figura que tienes alcance multilateral por tus análisis que permiten comparaciones y contrastes, pero específicamente tú que vives acá, que estás en el Colegio de México, sobre México en específico, ¿qué estás viendo? Estamos hablando de un país que, bueno, pues tiene un tratado de libre comercio que tendrá que revisar, que tiene una problemática de crimen organizado tremendo, que tiene una frontera como la que tiene un fenómeno migratorio como el que tiene, en fin, México y su circunstancia en relación a este país de los Estados Unidos y este momento que nos toca vivir. ¿Qué piensas de todo esto? Mira, fíjate que, o sea, mi impresión es que naturalmente en las primeras semanas y meses lo que ha sucedido en Venezuela genera alarma con razón, y reafirma otra vez este precedente que podría replicarse de muchas maneras o mecanismos unilaterales también en contra de México. Pero tal vez haya que pensar que en el mediano plazo, si este proyecto sale adelante, el proyecto quiero decir del gobierno sucesor madurista en Venezuela y la reorientación de los recursos energéticos venezolanos, si ese proyecto sale adelante, uno de los efectos que tendrá, ya lo estamos viendo en Colombia, es que esos gobiernos del Gran Caribe, especialmente de los países medianos, no de las islas pequeñas, y estoy hablando específicamente de Venezuela y Colombia, se van a adaptar a un modus operandi de sus relaciones con Estados Unidos muy parecido al que sostiene México, sobre todo en los últimos años, en los dos gobiernos de la 4T y Morena, que son los gobiernos de izquierda, que han perfeccionado este arte de la convivencia y la vecindad con los Estados Unidos. Un discurso nacionalista, incluso latinoamericanista a nivel ideológico interno y de política exterior, pero a la vez un hiperrealismo en la conducción de sus relaciones con los Estados Unidos y una apuesta, como dice el Plan México, por una mayor integración de México a América del Norte. Entonces está produciendo un fenómeno curioso porque se ha hablado mucho desde la época de AMLO y los primeros meses de Claudia del modelo mexicano o de la vía mexicana de la izquierda. Y se pensaba naturalmente que esa vía mexicana o ese modelo mexicano aplicaba para aquellos países que giraban como contraparte, ¿verdad? Para aquellos países que giraban a la izquierda, pero muy probablemente en los países donde esa vía mexicana tenga ahora mayores posibilidades de reproducción son en aquellos que provienen del bloque bolivariano y de izquierdas un poquito más radicales, podríamos decir. Aquellos países que buscaron sí una resistencia efectiva a la hegemonía de Estados Unidos como Venezuela y Cuba. Así que es muy probable que veamos en los próximos meses, incluso años, una mayor influencia de México en la región del Gran Caribe. Una región que, o sea, yo he escrito varias veces sobre eso, una región que yo sentí descuidada por la política exterior del gobierno de López Obrador y también de Sheinbaum. Pero en las últimas semanas se ha ido produciendo un giro discursivo bastante pronunciado en la presidenta y en voceros del actual gobierno que me hace pensar que es muy probable, que muy probablemente el Gran Caribe se convierta en una de las prioridades de la política exterior de México en lo que queda del sexenio.
Más ni menos, pues de todo esto seguiremos hablando, Rafael. Vaya desafíos que nos presenta este momento y bueno, pues para México incluido, desde luego. Gracias, Rafael, un abrazo y felicidades por tu nombramiento, por ser el nuevo director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Un fuerte abrazo. Gracias, Carmen, saludos. Igualmente para ti. Gracias, Rafael Rojas, por estar aquí, este gran filósofo, historiador, y bueno, pues esta revisión que hace puntualmente de las cosas que nos están tocando ver como ciudadanos de este mundo.